En estas sesiones que estamos abordando la importancia de la audiencia en el acto de comunicación, hemos abordado en primer lugar, bueno, las características de la audiencia y cómo es necesaria y protagonista en la oratoria. En la oratoria no solo es el orador, sino sobre todo es la audiencia. También en una segunda sesión vimos cómo conocerla. Muy importante saber a quién hablamos y cuáles son sus intereses. Hoy vamos a abordar, y te voy a dar una serie de consejos que creo que son muy interesantes, ¿no?, para que lo practiques y lo reflexiones. Acuérdate de ellos porque te servirán en muchas ocasiones. Es cómo ganarte a la audiencia, cómo conseguir su interés. En primer lugar, desde luego, pues, las normas de cortesía básicas. Llega puntual, si es posible un poquito antes para conocerlo como hemos visto. Viste y compórtate de acuerdo con las circunstancias o el protocolo que exija esa audiencia, sé educado. En fin, en las cuestiones generales que no gasto ni un segundo porque ya te las puedes figurar. Pero sí hay algunas específicas que vamos a ir viendo que te van a ayudar muchísimo a ganarte la audiencia. No la olvides, por favor. Primero, halaga prudentemente, es decir, hazle sentirse bien, dale importancia a la audiencia. En verdad, una persona que asiste, por ejemplo, a un acto de formación o a un congreso, bueno, quiere aprender, ¿no? Pues halaga eso. Estáis aquí porque queréis aprender, me parece que es importante. Hazle sentir, dale la importancia que tienen y también hazle sentir que para ti es importante estar con ellos. Eso les refuerza y, en fin, y los halaga y hace que en principio te los vayas ganando para tu causa o tus palabras. Otra cuestión importante que debes ponderarle es su sentido de pertenencia. Normalmente forma un grupo, o un grupo profesional, o un grupo directivo, o un grupo sindical, o un grupo de compradores, o un grupo de empresas. Háblale, refuérzale ese sentimiento de pertenencia porque también los halaga, ¿no? y los hace sentir importantes y al mismo tiempo, de nuevo, hazle saber o evidenciar la importancia que para ti tiene poder hablarles a ese grupo y reforzar así su pertenencia. Ya con estas ideas generales tienes parte de la audiencia ganada, pero de luego como más te la ganas y como más consigues atención es aportando valor. Eso ya lo hemos hablado, te lo vuelvo a insistir, piensa cómo puedes aportar valor para los intereses de esa audiencia. Eso es realmente lo que va a hacer que conecte contigo y te siga perfectamente. Hay otra técnica que es muy práctica, muy útil y muy exitosa. En vez de hablarle de conceptos generales o teóricos, que hay que hacerlo a veces, cuéntale ejemplos. Y si es posible de tu propia vida o de cosas que hayas experimentado de cerca. A la gente probablemente no le interese tanto tu vida, en fin, la cuenta, pero sobre todo no narres una serie de hechos, sino narra qué es lo que a la gente le interesa, la experiencia que tuviste, lo que aprendiste de ello, cómo mejoró tu vida, cómo te sirvió para algo. E intenta de esa experiencia, de ese resultado, de esa moraleja que obtuviste de la experiencia, trasládale a su mundo. Eso tiene un éxito tremendo, porque la gente está viendo esa enseñanza que tú has obtenido por tu propia experiencia. Bueno, cuenta una historia conocida de terceras personas, ¿no?, personajes históricos. Esa moraleja automáticamente la audiencia se la aplica a su propia vida y consigue engancharlo. Esta es una cuestión que yo creo que es muy importante. Háblale de experiencia, pero más que de hechos, de las moralejas que has obtenido de esos hechos narrados. Las puertas abiertas, y es otro consejo, venden más que las puertas cerradas. Por tanto, desde el conocimiento de la audiencia, hombre, y sin ser un iluso, ni alejarte de la realidad, pero háblale de esperanza, háblale de posibilidades, háblale de soluciones. No hagas un discurso solo con problemas, con puertas cerradas, con conflictos, de amargura. La gente compra más optimismo que pesimismo. No puedes pasarte de optimista. Es decir, porque si ven que levitas, que estás fuera de la realidad, tu discurso va a quedar devaluado. Pero piensa esto, ve oradores que saben mucho y al final, sin darse cuenta, pues ponderan más lo negativo que lo positivo y la audiencia se queda con un poquito de frustración, como diciendo, bueno, ya sé que la vida es dura, pero ¿cómo me ayudas tú a solucionarlo? Hay veces que hay que plantear con toda dureza la situación para que la audiencia sepa que tú conoces los problemas, pero una vez puestos los problemas, invierte tiempo en abrir puertas, en vender esperanza, en aportar soluciones, en marcar líneas que pueden mejorarle su vida o resolverle su problema. Te repito que las puertas abiertas venden mucho más que las puertas cerradas.
Por supuesto, intenta aplicar humor. El humor es una puerta que consigue la atención, que hace que la gente se integre, que se lo pase bien. El humor es muy difícil. Por eso hay personas que tienen ese don de forma natural y otros que no lo tienen. Pero incluso los que no lo tienen o no lo tenemos, podemos aprender un par de cosas, que tenga simpatía, una entonación, un humor irónico, por ejemplo, que no te hace gesticular o interpretar demasiado. Procura tener humor, porque de luego si consigues una sonrisa de la audiencia, tienes una conexión y tienes un punto clarísimamente ganado para tu causa. Prepárate esos golpes de humor, que si te lo preparas lo puedes conseguir. Los profesores, y si algún profesor me está escuchando me dará la razón, sabe, y no sabe muy bien por qué. Hay grupos que son mucho más interactivos que otros. Oye, son alumnos del mismo perfil, pero sin embargo, por lo que sea, por la dinámica de grupos o por lo que sea, hay grupos que interactúan mucho más que otros. Si el grupo interactúa, perfecto, va la comunicación, fluye, hay esa retroalimentación que hemos comentado. Pero si no fluye, si no interactúan, hay una serie de trucos que debes conocer para conseguir su interés y su participación. Si ves que hablas y no reaccionan, lo más fácil es hacerle preguntas, porque los saca de su zona de confort y tienen que responder. A veces, incluso cuando hay una audiencia grande, a mí me ha pasado, hablando por ejemplo de una conferencia que doy de talento o inteligencia, si veo que el grupo no está muy activo, de repente formulo una pregunta general, claro que debe tener respuestas muy breves. ¿Creéis que es lo mismo, les pregunto, talento que inteligencia? Os repito, ¿creéis que es lo mismo talento que inteligencia? Y siempre unos dicen sí, no, yo creo que sí, las dos cosas. Ya he conseguido con esa pregunta pues captar su interés. Pregunta a la audiencia. No te preocupes a veces si son muchos o pocos. En preguntas cerradas y que realmente sea una cuestión que los haga pensar, vas a obtener esa respuesta. Otra técnica son los anclajes, los llamados anclajes en tu intervención. ¿Qué son los anclajes? Los anclajes son como referencia a la realidad de la audiencia. Si estás en una empresa vendiendo algo, pues cuando estés exponiendo tu producto o tu servicio, háblale de su realidad concreta o háblale de algo que has visto en la empresa. Si estás en un congreso o vas a hablar en un aula, cuenta algo que haya pasado ese día o que le afecte a ese colectivo. Eso se llaman anclajes y permiten pues ese discurso general que tiene, adaptarlo a esa realidad de la audiencia y por tanto hacerte cercano a ellos. Eso suele pues traer bastante la razón. Una audiencia es razón, tienes que argumentarle, ojalá con cierto humor como hemos visto, sus anclajes, aportar valor, pero también siente. La audiencia tiene emoción, por eso tienes que hablar tanto a la razón como al corazón. Para el corazón, aparte de los grandes conceptos y las grandes palabras, ya hemos visto que son muy útiles los ejemplos, ¿no? Contar cosas que le pasan a personas, porque eso es mucho más empático que los propios grandes palabras o propios conceptos. Un orador no solamente convence, sino que conmueve. Y de hecho hay un dicho entre los viejos oradores que dicen, y me vais a permitir un poco la expresión grosera, si el orador ve que la gente empieza a mover mucho el trasero, es que él no ha conseguido moverles el corazón. Porque si le mueve el corazón, están fijos, atentos, te siguen. Eso es otra prueba de retroalimentación que está llegando a la razón, pero también, y es muy importante, al corazón. Tu propio currículum a veces es cuestión de interés, repásalo, porque puede haber alguna experiencia tuya, alguna responsabilidad que hayas tenido, algún éxito, algún fracaso. Se aprende muchísimo de los fracasos si sacas la moraleja que les puede ayudar a la audiencia y por tanto tu propio currículum es un enganche de interés para la audiencia. Y otra cuestión, cuando hables a grupos, ya sean amplios o reducidos, por favor, y es un problema que tenemos muchas veces, no fijes la mirada en un sitio, lo peor sería al vacío, sin mirar a la gente, pero tampoco fijes en una sola persona o en dos, sino pasea con toda naturalidad tu vista por la audiencia. Esto hace que las personas se sientan todos que están en una relación visual y en ese diálogo que te insisto, en el fondo es la esencia de la oratoria, ¿no? Un diálogo entre el orador, un diálogo íntimo, si queremos, entre el orador y la audiencia. Pasea tu mirada y así todos se sienten que tú estás hablando con todo y cada una de esas personas uno a uno y no simplemente con un punto
fijo que crea pues sensación de ausencia. En los ejercicios que vamos a hacer, y te pondré la ficha, vamos a ver todos estos consejos con algunos ejemplos más. Pero reflexiona sobre ellos, porque realmente ganarte esa audiencia y mantener su atención no solamente va a depender del tono del discurso y de la forma, sino también de estas técnicas que lo vas regulando y vas teniendo, y que haces que al final, ¿verdad?, como lo de los traseros, no se te muevan los traseros porque has logrado moverle el corazón y conseguirle su atención. Estas cosas a veces salen de forma natural, pero otras muchas veces pues la experiencia, la formación y el seguir estos y otros consejos para ganarte, que te van a hacer ganarte con toda seguridad esa audiencia que te escuche y que espera tanto de ti.